Viene por primera vez. A ver, si viene por primera vez, levante su mano, por favor, así lo identificamos. El papá de Nico con su esposa, bienvenido. Mañana estaremos celebrando las fiestas patrias del 25 de mayo. Esto fue en 1810, la Revolución de Mayo. En muchos países de Latinoamérica aprovecharon ese mismo año, en México también se dio la independencia, en Venezuela, Colombia, creo que Paraguay se dio el año siguiente. Gracias a Napoleón Bonaparte, porque ese año Napoleón apresó al rey de España y al haber ese vacío de poder, aprovecharon los pueblos que querían independencia, que querían forjar su propio destino, tener libertad, lucharon por ello, y eso es lo que estamos recordando el día de mañana. Y ahí nace la Argentina, ¿sí? Es el inicio de la independencia, no es que ahí se dio la independencia, pero ahí inició. Y hubo gente que creyó en valores de libertad, ¿sí? en valores de independencia. Y una nación necesita eso para existir, necesita valores, necesita principios, necesita leyes, necesita dirección, necesita identidad y personas dispuestas a sostener eso. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué sostiene verdaderamente a una nación? La economía, la política, el poder militar, su tecnología. Podríamos pensar que sí, pero la Biblia nos enseña que lo que verdaderamente hace fuerte a una nación es su justicia y su temor a Dios. En la historia hemos visto imperios que se erigen, imperios que caen, y muchos han desaparecido. Pero también hemos visto que naciones que se vuelcan a Dios no solamente han prosperado, sino que han adquirido notoriedad, poder, han sido influencia, ¿sí? Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando historia de la iglesia, era que los reinos o las naciones que ponían a Dios como prioridad empezaban a prosperar, ¿sí? Empezaban a tener paz, empezaban a crecer y a convertirse en naciones poderosas. Y los reinos que se olvidaban de Dios, que le daban lugar a otras ideas que no llevaban los valores, justicia, de libertad, terminaban desapareciendo. Europa, por ejemplo, y Occidente, adquirió su poder, porque hoy sabemos, los que estudian un poco de historia y los que estudian un poco de política del mundo, no voy a entrar en política, pero voy a entrar en hechos. Las naciones que se erigieron bajo principios y valores judeocristianos se convirtieron en naciones poderosas, ¿sí? Se convirtieron en naciones libres, se convirtieron en naciones donde los individuos tenían valor, ¿sí? Donde se conocieron los derechos de los niños, los derechos de la mujer. Muchos dicen, los que viajan poco no se dan cuenta, pero cuando vos vas a otros países donde no han reinado los valores judeocristianos, ves a mujeres sometidas, ves a niños sin derechos, ves a pueblos empobrecidos, gran corrupción, no un poco de corrupción. Nosotros en Latinoamérica hemos visto corrupción, pero si vos vas a otros países donde los valores judeocristianos no han estado, no solamente hay gran corrupción, hay una desigualdad tremenda. Entonces, a veces no valoramos eso, y hoy las naciones que se consideraban fuertes, se está hablando que Europa puede desaparecer en 10 años y convertirse en un Estado islámico.
porque no solamente ha perdido sus valores y sus principios que lo hacían ser un país, estados libres, estados sujetos a derechos, estados donde había cultura del trabajo, donde había cultura del esfuerzo, donde se buscaba prosperar. Se cambiaron esos valores. Hoy Europa no solamente enfrenta una baja tasa de natalidad, ¿sí? Donde, para que entiendan, para que la población pueda mantenerse, tiene que haber una tasa de natalidad del 3-1, o sea, tiene que haber por cada persona 3 niños, ¿sí? 2 niños y medio es la base. Cuando se baja de eso, ya se considera que en los próximos 10 años ese país puede desaparecer prácticamente. Pero un país no solo desaparece al no haber nuevos nacimientos, sino que un país desaparece cuando pierde sus valores y pierde su identidad. Y Europa está perdiendo su identidad. Yo me acuerdo que fui en 2007, estuve en Europa y yo ya había zonas que parecía que estaba en Arabia Saudita. Ahora, eso no tiene nada de malo. Siempre hemos tenido en los países barrios chinos, de diferentes entidades, pero el asunto es que cuando el país que recibe pierde sus propios valores, no solo que los pierde, sino ya no los defiende, ya no los muestra, ya no los vive, y empieza a adquirir, ese país empieza a adquirir lo de las naciones que llegan o emigran, ese país empieza a desaparecer y se empieza a formar otra cosa. Pero en términos simples, si por ejemplo un inglés tiene un hijo por familia, los países que emigran tienen 10 hijos por familia. Entonces, en pocos años, Inglaterra y otros países de Europa van a dejar de ser lo que hoy son. Y se cree que pueden convertirse. Es más, hay varios alcaldes en Inglaterra que son musulmanes. O sea, se puede dejar de ser una nación cristiana. Ahora, muchos dicen, ¿qué tiene de malo? Bueno, hay que ir a vivir. Primero, hay que ver si algunas mujeres se pueden ir a vivir, así como están hoy, a un país árabe. Las matan, las apedrean, no sé, las lapidan, les ponen la burka. Es otra cosa. Entonces, ¿por qué hablo de esto? No voy a hablar de política, pero voy a hablar de principios y valores. Nuestros principios y valores son los que han permitido al mundo que prospere, que haya un mundo de libertad, por lo menos en Occidente. Hay un mundo donde podamos trabajar, esforzarnos y salir adelante. Que podamos decir lo que pensamos sin que nos metan en la cárcel o sin que nos persigan o sin que nos maten. Cuando eso se empieza a perder, mi hermano querido, volvemos a la era de la barbarie, donde gobiernan solo los poderosos, los que tienen el poder o económico o de la fuerza, donde se empiezan a perseguir ideas, donde ya no hay libertad. Yo tengo amigos misioneros que estuvieron predicando en países donde no había libertad y es horrible. Hay misioneros, hay pastores que sus familias se las han matado, que a las esposas las han ultrajado, solamente por predicar la verdad del Evangelio, por predicar el mensaje de Jesucristo. ¡Oh, qué malo el mensaje de Jesucristo! Perdón, amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero donde hay intolerancia, ¿sí?, a esos valores, donde hay fanatismo, donde predominan otros valores y otros principios que nosotros los damos por sentados, te das cuenta que se vive diferente. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Mañana celebramos que la Argentina se pudo independizar, que Argentina pudo ser libre, que Argentina pudo forjar su destino. Hubo hombres y mujeres que soñaron con una Argentina libre, diferente, con una nación independiente. Pero eran los valores, eran los principios los que los llevaron a hacer todo ese cambio, esa lucha. Hay gente yo tengo parientes que entregaron todo su dinero en México
Yo soy mexicano. Tengo familia que entregaron todos sus bienes, ¿sí? Ellos eran españoles o hijos de españoles que creyeron en la independencia del país, y en el caso de mi familia entregaron todos sus bienes, pero era mucho, eran tierras y tierras y tierras, se los entregaron a la gente y dieron todo lo que tenían para la independencia de su país, de México en este caso. No solo hicieron eso, sino que fueron a luchar, ¿sí? Dieron sus vidas, enviaron a sus hijos a pelear. Pero ¿ustedes creen que lo hacían solo para, ya no queremos al rey? No, era por un sueño de libertad, por un sueño de independencia, por un sueño de forjar tu destino. Entonces, tristemente, las generaciones actuales damos por sentado los valores y principios por los que nuestros antepasados dieron la vida, dieron todo lo que tenían para que nosotros hoy disfrutásemos de eso. Entonces, eso nos lleva a un punto. ¿Qué tenemos que hacer cuando... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es valorar esos principios, que finalmente son principios bíblicos, ¿sí? Cuando hablamos de que Occidente, por sus valores judeocristianos, prosperó, creció, alcanzó la libertad, creció como personas, no hablo crecimiento físico, sino un crecimiento cultural, intelectual, filosófico, humano, fue por los valores de la Biblia. Entonces, si nosotros como cristianos leemos la Biblia, pero no entendemos que solamente esos no son valores que van a, que nos dice, ay, qué lindo, pon la otra mejilla cuando alguien te agrede, que valores que hablan de libertad, ¿sí? De crecimiento personal, el identificarse con el esfuerzo y el trabajo. Cuando por otro lado, seamos honestos, tenemos una ideología contraria a esos valores, ¿sí? Hay generaciones que todavía entienden la importancia del trabajo y el esfuerzo para prosperar y para crecer, pero hay otras generaciones que han sido tan bombardeados por la ideología de que el Estado es el que me tiene que mantener, de que otro me tiene que ayudar, de que yo no puedo solo salir adelante si papá gobierno no me saca adelante. Cuando nos dicen, cuando hay valores que atacan la familia es tan importante. Y hoy tenemos una generación de jóvenes solteros de 30 años que su familia es su gato. Tan importante el núcleo familiar, porque ahí encuentras tu fuerza. Cuando el pueblo de Israel, a mí me encanta decir esto siempre, cuando el pueblo de Israel salían a pelear, ¿sí? En el Antiguo Testamento, salían a luchar contra un enemigo, el pueblo de Israel no era un pueblo de guerrero, eran pastores, eran gente pacífica, por muchos años fueron esclavos en Egipto. No era un pueblo guerrero, entrenado, pero ¿sabes que cuando ellos salían a pelear, la Biblia dice que ellos salían como un solo hombre? ¿Por qué? Porque cuando peleaban, ¿sabes quién estaba a su lado? No era otro soldado, era su hermano, era su tío, era su primo. Peleaban como familia. La familia nos hace fuertes. ¿Y sabes qué? Satanás y los que quieren una sociedad débil lo saben. Ya no es, antes parecían teorías conspiratorias, hoy sabemos que hay grandes grupos internacionales de poder que quieren atacar la familia, que quieren debilitar al individuo, porque ¿dónde está tu fuerza como persona? La Biblia dice, mejor son dos que uno, mas hay del solo, porque el que está solo dice, si cae no habrá quien le levante. Entonces, cuando nosotros tenemos núcleos familiares fuertes, ¿sabes qué? Somos una nación fuerte. Es difícil que como individuos nos taladren la cabeza o nos desanimen o nos tiren abajo. ¿Por qué? Porque va a haber alguien en tu familia que te va a alentar, que te va a decir, vamos, vos podés, salí adelante, peleá, luchá,
Trabajá, vas a avanzar, no importa las adversidades. Si estás enfermo, ¿quién te va a visitar? ¿Quién va contigo? Por más que te pelees con tu familia, ¿quién va contigo? Tu familia. ¿Quién dona sangre por vos? Tu familia. Pero cuando el concepto de familia, mi hermano, es un concepto divino. Y la Biblia nos insiste y tan así que la iglesia, Dios dijo, la iglesia es una familia y por eso nos llamamos hermanos y por eso Dios se llama Padre. Y nosotros somos sus hijos. O sea, esa idea de familia nació en la mente de Dios porque ahí somos fuertes. Y si viene cualquier poder o cualquier ideología que nos quiere derribar, la familia está ahí para sostenernos, para darnos fuerza. Pero cuando estamos solos, somos blancos fáciles. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hizo el wokismo? Sin entrar en política. Pero toda esa ideología que vino a hacer dudar a los jóvenes de su identidad, no saben qué son muchos. Hombre, mujer, perro, gato, humano. Es una locura. Pero ¿sabes qué? Eso está diseñado, eso está planeado. ¿Sí? El exceso del individualismo que se muestra en las redes, ¿sí? Las metas vacías y huecas que se persiguen en las redes. Hoy ves jóvenes que no saben a dónde ir, que son cristal, que se rompen por cualquier cosa, que se ofenden por cualquier cosa, que no tienen, ni siquiera quieren tener una familia porque no entienden la importancia de una familia. Mi generación todavía, a mí me importó tener hijos. Tengo 4 hijos, 4 varones que van a seguir mi legado. Y quiero dejar un legado a ellos. Y quiero que ellos dejen un legado. Y quiero dejar algo a este mundo. Quiero que mi nombre o mi apellido permanezca. Estas cosas los jóvenes no tienen idea. Dicen, ¿y qué haces? Y nada, estoy con mi gato. Ese es su legado. Ojo, a mí me encantan los animales, Pero nosotros tenemos que tener valores y metas más altas. ¿Se entiende? Si sos joven y no está en tu corazón el deseo de formar una familia, es porque ya fuiste afectado por toda esa propaganda e ideología que no es, mi hermano, está en las películas, está en las redes, está en el streaming, está en todos lados. No es que es algo, es una elección del mundo. No, es algo que es implantado, es algo que es puesto. Así como nosotros predicamos intencionalmente una verdad y valores y principios, hay otra gente, hay otro mundo, otras tinieblas que quieren implantar la idea del individualismo, la no familia, toda la corriente del aborto, toda la corriente woke, todo lo que es el feminismo, todo lo que es el homosexualismo y sus variantes, la poca identidad de los jóvenes que se creen animales. Todo eso fue planeado, ¿para qué? Para atentar contra el individuo, contra la familia. Dicen muchos, no. Yo le pregunté a la IA, y no estoy hablando de política, estoy hablando de valores y principios. Yo le pregunté a la IA, ¿en qué año empezaron las naciones más fuertes a debilitarse en cuanto a los índices de natalidad? Y le pregunté a la par, bueno, quiero que me lo extrapoles en otra lista, ¿en qué año empezó el movimiento woke? ¿No? ¿En qué año empezó el feminismo? ¿En qué año se difundió como una ideología, la ideología de género? Y encuentras una relación exacta entre los bajos índices de natalidad con el surgimiento del wokismo, con el surgimiento del feminismo, con el atentar contra la identidad de las personas. Hoy las mujeres en las redes se quejan, no hay hombres. O son vagos, o no saben lo que quieren, o son gays. Las mujeres se quejan, no se pueden casar. Las jóvenes estoy hablando, no estoy hablando de las mujeres mayores, estoy hablando de las mujeres que están en edad para casarse. Y ves reels y ves a personas, y el pensamiento común de las mujeres es,
Bueno, esa fue la gran libertad que trajo el feminismo, que yo no estoy en contra del feminismo original que buscaba darle la importancia a la mujer que merece, porque la Biblia le da importancia a la mujer. Pero ese falso feminismo que dice que ahora las mujeres se van, y ¿sabes qué es Reel hace poco que decía? Este fin de semana me acosté con 3 hombres, la chica, y empezaba a hablar de todas sus hazañas, y hasta los jóvenes escribían que estaban retocadas, y vos ves muchas mujeres así, decís, esa es su hazaña, ese es su deseo, ese es sus metas de vida. Y uno dice, ¿qué pasa? Yo hablo con los jóvenes y me doy cuenta de los valores Hay algunos jóvenes que no saben lo que quieren, no saben ni por qué, ni a dónde van, porque ni siquiera tienen un destino. Ahora, ¿es culpa de ellos? No. Entonces, muchos de los mayores, muchos de ustedes que tienen más de 40 o 50, tienen la oportunidad de ser luz y de ser guías y de ser faros como para los barcos que están perdidos en la noche en alta mar. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas, que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, nosotros perdemos nuestros valores y principios, ¿con qué será salada la tierra? Nosotros somos los que tenemos que convertirnos en defensores y en baluartes de la verdad, de los principios bíblicos. A nosotros nos llamaron protestantes mucho tiempo. Hoy los protestantes no protestan. ¿Sabes por qué llamaban a los primeros cristianos después de la Reforma protestantes? Porque salían a protestar contra los abusos del papado, contra que hacían negocio de la religión, contra todo el abuso del poder de la religión. Contra eso protestaron los primeros protestantes. Lutero, y se hizo una revolución en toda Europa, que se extendió en todo el mundo. Pero era contra justamente aquello que atentaba contra los valores judeocristianos, contra los valores bíblicos, contra los valores que Dios nos dejó. Entonces, nuestro deber como cristianos no es solamente decir, es como, mi salvación es algo personal. No. Siempre el cristianismo fue vertical y horizontal, como lo es la cruz. Yo amo a Dios, Dios me ama a mí, pero también dijo, ama a tu prójimo es tu próximo, el que está cerca tuyo, como a ti mismo, y ama aún a tus enemigos. Eso es la cruz. No una relación con Dios donde solo yo importo, Él y yo somos acá amigos y los demás que se pudran. No, el mensaje central del Evangelio es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué dijo Jesús? Y el segundo mandamiento es similar al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo quiero explicarles algo. Hay una línea muy casi invisible entre yo buscar mi bienestar y buscar el bienestar de los que me rodean. Entonces, lo que enseña el cristianismo es busca estar bien vos, busca prosperar, busca tener paz, busca estar lleno de amor, busca tener justicia en tu corazón. ¿Para qué? Para poder ser bendición. El Padre le dijo a Abraham, y te bendeciré, y haré de ti una nación grande. Y le dijo, ¿para qué? Y serás bendición. Ese es el objetivo. O sea, Dios me quiere bendecir para que yo sea bendición. La religión se quedó con la mitad. Dios me quiere bendecir. El egoísmo
Y el humanismo, cuando se metió dentro de los principios bíblicos, se quedó a la mitad. Vos sos el importante, vos sos el centro del mundo. No, Jesús dijo, niégate a ti mismo. Porque yo no puedo ser bendición si yo estoy solo pensando en mí. Entonces, el acto de negarnos a nosotros mismos, ¿sí?, de desprendernos del egoísmo, es lo que nos permite ser bendición. Pero tampoco puedo ser bendición si yo no busco crecer. ¿Cómo voy a bendecir a otros si yo estoy tirado en el piso? ¿Cómo voy a ayudar a otros si yo soy débil espiritualmente? ¿Cómo le voy a decir al pobre, tomá, te ayudo, si yo no tengo en qué caerme muerto? Entonces, ese equilibrio de busca crecer, busca prosperar, eso fue lo que hizo grande a Occidente. Pero se olvidaron a veces del otro lado. ¿Para qué? Para hacer bendición. Cuando Occidente dejó de pensar en ser bendición y solo pensó en que ya crecí, estoy bien, y ahí nació. Así se metió todo ese movimiento que está destruyendo Europa. Prosperaron tanto, dijeron, ya estamos bien, estamos hechos, que dejaron sus valores, que los hicieron grandes, que dejaron de entender que ellos habían sido puestos para hacer bendición, para hacer luz. Los primeros misioneros que vinieron a Latinoamérica, que se fueron a África, eran gente de Europa o gente de Estados Unidos, cuando emigraron a Europa, que querían ser bendición a otros. Y me acuerdo que las iglesias enviaban los misioneros y construían iglesias y ayudaban a la gente y les enseñaban a trabajar para crecer. ¿Sabes que hoy casi no hay misioneros? Apenas hay iglesias. Porque dejamos de entender que Dios quiere hacernos, bendecirnos para ser bendición. Si tú pudieras resumir el cristianismo, la parte que nos corresponde a nosotros, Dios quiere bendecirme para que yo sea bendición. Entonces, la parte de Dios quiere bendecirme implica trabajo adentro, porque vos no sos bendición con tu carácter podrido, vos no sos bendición con tu doble vida. Yo no soy bendición si no soy íntegro, o si soy orgulloso, si soy altivo. Entonces yo tengo que buscar mi crecimiento espiritual, que es ser humilde, que es poner la otra mejilla, que es negarme a mí mismo, que es buscar lo espiritual por sobre lo material, que es esforzarme para prosperar. Yo a mis hijos les enseño, ustedes van a prosperar. Ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que buscar crecer, no se tienen que conformar. ¿Pero para qué? Para ser bendición, para ser gente de bien, para ser gente que pueda ayudar, porque vos no podés ayudar desde la miseria, desde el fracaso, desde la derrota. Vos tenés que ayudar desde la fuerza. Pero entonces lo primero que tenemos que salir es de la derrota, del fracaso, levantarnos del polvo, y eso se logra con fe, con Dios a nuestro lado, sabiendo, teniendo esos valores que dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Está en el libro de Santiago. Perdón, 1 de Juan. Dios quiere prosperarnos. Entonces, cuando un cristiano entiende eso, no se conforma. Ayer hablaba yo con dos jóvenes, les decía, no te conformes con un trabajo mediocre. No te conformes con un sueldo mediocre. Y a veces la gente, a veces no crecemos porque nos conformamos. A veces no crecemos porque pensamos que eso es lo que merecemos. No.
Yo me acuerdo uno de los chicos de acá de la iglesia, cuando llegó, lo primero que le dije, pero no fue lo primero que le dije, pero en una de las charlas que le dije, me comentó que no estaba ganando muy bien, que lo tenía en negro, y yo le dije, no está bien eso. No está bien. ¿Cuántos años tenés? Un montón trabajando. Le dije, no, vos lo primero que tenés que hacer, vamos a empezar a orar por tus jefes, para que no puedan dormir. Para que no puedan dormir hasta que no tengan paz, hasta que hagan lo correcto. Y después te vas a armar de valor y vas a ir a hablar, no, pero ya he hablado. No, vas a ir a hablarle y le vas a decir esta razón. Yo soy un empleado de confianza, nunca te he robado nada. Le empezás a decir lo que vos valés. Y lo hizo. Y le subieron el sueldo. Y le pusieron parte en blanco. Un avance fue. Si nosotros no tenemos principios, ahora, ¿por qué voy a esto? Dios cambia nuestra realidad cuando dejamos que cambie nuestra mentalidad. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que sepáis conocer cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. En otras palabras, mi hermano, los pensamientos de Dios para con nosotros, dice la Biblia, son de bien y no de mal. Sus pensamientos y sus planes para nosotros son más altos que los nuestros. Porque el mundo, este mundo podrido, se ha encargado de tirarnos abajo, decir, vos no valés, vos no servís para nada. Y a veces, con error o no, nuestros padres, hasta nuestros maestros y los que hicieron bullying en la escuela, te decían, vos no valés, no servís, no terminás lo que empezás, sos un inútil, sos un burro. Y sabes que todo eso nos condicionó. Y bajó nuestra autoestima y bajó nuestra percepción de nosotros y qué es lo que tenemos que esperar de la vida. Nos conformamos y aceptamos lo mediocre o aceptamos lo malo para nosotros. Hasta que nosotros nos vemos con la mirada de Dios, que Dios dice, ¿qué es lo que Dios dice de vos? ¿Qué es lo que la Biblia dice de vos? Que eres un pueblo escogido, eres nación santa, que eres un pueblo de reyes y sacerdotes, que eres especial, que Dios te predestinó para cosas grandes, que Dios te puso como cabeza y no cola, arriba y no abajo, adelante y no atrás. Cuando vos entendés lo que vales delante de Dios, cuando vos empezás a creer quién eres para Dios y empiezas a aceptar su verdad, ¿sabes qué? Vos no vas a aceptar menos en tu vida. No vas a dejar que otros te maltraten, no vas a dejar que otros abusen de ti, no vas a dejar que otros te pisen. Porque vos vas a buscar algo mejor, lo que Dios dice que mereces. Y eso, mi hermano, es la riqueza que trajo el cristianismo a Occidente. Y eso es lo que nosotros tenemos que conservar acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser influencia en otros. Hay un mundo allá afuera completamente perdido. Y vos y yo tenemos la posibilidad y la oportunidad de ser luz en las tinieblas. No vamos a forzar a nadie, pero sí vamos a encender ese faro para que si hay un barco perdido, sepa cómo llegar a puerto seguro. Amén. Nosotros tenemos esa oportunidad y esa bendición de poder ayudar a otros. Yo he visto gente que ha venido deshecha acá a la iglesia, golpeada por los vicios, por las drogas, por una vida miserable, por una vida triste, porque no le tocó lo bueno. Y cuando ellos han empezado a crecer y a cambiar, es cuando ellos entienden lo que Dios tiene planeado para ellos. Que no son uno más del montón, que son especiales, que Dios le puso grandeza en ellos, que Dios y ellos son mayoría. Eso es lo que dice la Biblia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña. Cuando vos crees esos principios y esas verdades y empezás a vivir con eso, tu vida empieza a cambiar. En todo, en lo que eliges.
Ya no te elegís a la mujer que te maltrata o al hombre que te menosprecia, porque vos entendés que valés y elegís a a la persona correcta. Ya no agarrás ese trabajo basura porque decís es que es mejor eso que nada. No, tenés el trabajo basura hasta que puedas encontrar uno mejor. Eso es ser inteligente, pero no dejas de buscar crecer. Y eso en todo. Cuando te das cuenta, cuando vos los valores de Dios hacen raíz en tu corazón, tu vida empieza a crecer. Y entonces tienes la posibilidad de ser bendición. Fuera de eso, todo lo demás es religión. La religión no sirve. Lo que sirve son los principios y valores que Dios nos da. Porque esos son los que nos hacen crecer y nos hacen ser mejores para otros. Esa es la diferencia de lo que predicó Jesús a lo que predican las religiones. Empieza con una relación personal. Cuando entiendes que Dios te quiere enriquecer, te quiere mejorar, te quiere ayudar a levantarte y a salir adelante. Y por eso muchos, la mayoría de los que estamos acá, entregamos nuestra vida a Cristo. Porque Jesús desea prosperarnos, desea levantarnos, desea ayudarnos. No para egoístamente vivir mejor, sino para poder ser bendición. Y ahí tenemos el panorama completo y el plan completo de Dios para nuestras vidas. Amén. Quiero cerrar con esto y animarte. ¿Por qué oramos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Sí? Cuando un cristiano pierde eso de vista, es porque cambió su rumbo, cambió su objetivo. Yo me congrego y trato de no faltar porque yo quiero crecer. Porque yo entiendo que cuando yo me expongo a la palabra de Dios, mi espíritu crece. Cuando yo me expongo a la presencia de Dios, mi espíritu crece. Cuando yo recuerdo los valores que Dios me da, crezco como persona. Yo trato mejor a mi esposa, yo trato mejor a mis hijos, yo soy un mejor comerciante, soy un mejor empleado, busco emprender, busco crecer. Dios me motiva a crecer, a avanzar. Por eso me congrego, por eso leo mi Biblia, por eso oro. Pero cuando yo olvido por qué hago lo que hago, entonces mi cristianismo vivo se convierte en una religión muerta. ¿Se entiende? Entonces no tengamos una religión muerta, porque la religión muerta no sirve para nada. Sirve para pagar nuestras culpas. Sirve para juzgar al otro pensando que eso es mejor. Eso es lo único que hace la religión muerta. Pero la vida de la palabra de Dios es diferente. Te da fe, te da fuerza, te pone objetivos claros para avanzar. Y cuando vos lo seguís, ves que creces, ves que prosperás, ves que triunfás, ves que tu familia está feliz, ves que tu pareja está feliz, que tus hijos crecen, que tu trabajo prospera y ves que podés ser bendición a otros. Que ese es el objetivo final. Amén. Ponte de pie en tu lugar y te voy a invitar a que oremos juntos. Nos ponemos de pie en respeto a la presencia del Señor. Cierra tus ojos y ten un momento entre tú y Dios. Señor, oramos juntos. Te decimos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos los principios y valores que nos hacen quienes somos. Ayúdanos a crecer como personas. Ayúdanos a crecer como hijos tuyos. Ayúdanos a prosperar, a avanzar, a no darnos por vencidos ni a conformarnos. Ayúdanos a hacer luz en las tinieblas. A difundir y a influenciar y ayudar a otros. Te pedimos por esta nación, Señor, por esta gran nación, por Argentina, que nos ha recibido a muchos, que recibió a nuestros padres, a nuestros abuelos. Te pedimos que le des sabiduría al presidente y a los que gobiernan.
y que más allá de ello, Señor, tú traigas prosperidad a esta tierra y que el pueblo de Argentina pueda recordar sus valores y principios, y Señor, que nosotros podamos ser luz para fortalecer los principios de libertad, de igualdad, de justicia que tú nos enseñaste en tu palabra. Te pedimos por esta tierra, por los que sufren, que lloran, por los que están hambrientos, por los que están solos. Permítenos poder ayudarles, permítenos poder llegar a ellos y tenderles la mano, pero sobre todo llevarles la buena nueva de que tú eres real, de que tú existes y que tú puedes levantarnos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos conocerte y por permitirnos acercarnos a ti. Y si por alguna razón tú te encuentras lejos de Dios, así con tus ojos cerrados, yo te invito a que hagas esta oración. Ahí en tu corazón, vos y Dios, que Él te escucha, y dile: Señor Jesús, Padre eterno, gracias por permitirme estar hoy en tu casa. He estado lejos de ti y hoy me quiero volver a acercar a ti. Revélate a mí, salva mi vida, restaura mi vida, permíteme conocerte, permíteme acercarme a ti. Gracias por crearme, gracias por amarme, gracias por dar tu vida por mí. Te lo pido con fe y con todo mi corazón. Amén y amén. Dile al que está a tu lado: qué bueno que somos argentinos. Aunque no seas argentino, estás en Argentina. Pues tenemos acá de todo. Tenemos venezolanos, mexicanos. Tan poquitos que somos, mira, hay como 10 naciones acá. Y obviamente los argentinos. Les cuento que ya pronto me van a dar mi ciudadanía y voy a ser México-argentino. Ya están ya hice todo, ya los trámites hace 3 años y ya este año seguro me dan, ya estoy en los últimos.